Llegamos a una ciudad. Teníamos un deseo de visitar desde hace mucho tiempo. Pero lo que vivimos en este viaje realmente no fue lo que esperábamos. La ciudad Marrakech en el país Marruecos, donde alrededor de 1 millón de habitantes hablan francés y árabe, una ciudad llena de colores, gente increíble y una arquitectura impresionante. Pero también una ciudad en la que aprendimos a tener cuidado con algunos de los trucos de algunas personas. Entonces entremos en esta aventura juntos. Moin, servus und hallo y bienvenidos en Marrakech. Vamos a mostrar, como siempre, los puntos que necesitan ver. Tenemos 2 días aquí y vamos a ver qué podemos encontrar. Obviamente, claro, también la comida típica de aquí. Importantísimo. Claro. Ya, con nosotros y vamos. Vamos. Algunos también se preguntarán que por qué estoy con bufanda, que por qué estamos con chompa. Pues Marruecos y también tiene estaciones, pero no tan extremas como Alemania o como en Europa, ¿ya? Tiene un poco frío, que se encuentran entre los 20 grados, 25 en diciembre y en enero. Pero en la noche ya alcanza temperaturas de 10, 15 grados. Especialmente entonces, cuando está lloviendo un poco. Sí. Es un poco más. Y que hay que tener en cuenta, hay viento. Hay mucho viento y cuando hay viento es aún mucho más frío. Sí, pero en el sol está bien. Pero en el sol sí es calientito, o sea, el sol sí calienta, no es un sol frío como el de Alemania. Entonces vamos a hablar sobre unos puntos que son muy importantes al primero cuando vienen a ese país. Ese país tiene la moneda de dirham, pero necesitan cuidar. Es dirham de Marruecos, no dirham de Dubái. Eso es muy importante. Entonces, esta moneda no pueden tomar a ese país o tomar esa fuera del país. Entonces, cuando vienen con su moneda, euro, dólar, no sé, pueden cambiar en diferentes lugares. Por ejemplo, en el aeropuerto cuando vienen o en diferentes puntos en la ciudad. La cosa es, en el aeropuerto, el cambio es muy malo. Sí, les van a dar menos. Entonces es mejor cambiarlo acá mismo en la ciudad. Y cuando están en Marrakech, en esa ciudad, el mejor punto que necesitan pagar lo menos sin comisión y nada es en el Hotel Ali. Nuestro primer punto, como ven atrás, es una mezquita. Es la Koutoubia Mosque. Koutoubia. No sé si es correcto de pronunciar. Y lo importante que necesitamos decir es, pueden solo entrar en las mezquitas cuando están muslim. Cuando su religión o pertenece a la religión musulmana. Musulmana. Así que nosotros no podemos entrar, lastimosamente no podemos ver, pero podemos ver desde afuera y vamos a
a recorrer a ver qué tal. Exacto. Y que es completamente normal y no necesitan tener miedo es cuando el muezzin está creyendo las cosas de la religión y es 5 veces al día y siempre de los mezquitas. De las mezquitas. Es completamente normal en la religión de los musulmanes, la religión musulmana. De los musulmanes y no necesitan tener miedo. O asustarse. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché, yo me asusté muchísimo. Yo no sabía, claro, ahí es mi ignorancia. No me informé antes y yo me asusté mucho. Eran creo que las 4:30, 5 de la mañana, no estoy segura. Y creo que de ahí ya no había podido dormir. Pero luego estaba leyendo, pregunté y todos estos datos deben tener en cuenta. Sí. Porque, bueno. Sí. Una otra cosa que necesitan saber y cuidar son la gente que son en la ropa de país, típico ropa de país, y vienen y preguntan, quieren fotos, hacer fotos, y claro, alguna gente dicen sí, porque está bonito, pero necesitan pagar después. Ajá. Y por eso necesitan cuidar. Y siempre preguntan antes, quieren hacer fotos con la gente. Pregunten primero cuánto cuesta. Sí, siempre. Primerito. También Primero con los taxis, el con la comida, cuando están en mercados, siempre preguntan. Primero el precio. Sí. Así que bueno, de aquí de la mezquita vamos a nuestro siguiente punto. Una vez más, ¿qué les recomendamos? Que se descarguen el mapa donde pueden utilizar sin internet, que está offline. Importantísimo porque, bueno, Marrakech también es como un poco fácil de perderse. Sí. Aquí. Entonces van a necesitar un mapa y existe la posibilidad de que lo puedan utilizar el mapa que es offline. Estamos en el siguiente punto, en el Medarsa Ben Youssef. Estaba una escuela para el Corán. Sí, y vamos a ver cómo está. Entonces estamos en ese lugar y la arquitectura y los mosaicos son el diseño es sorprendente, es muy bonito. Increíble. Sí. A este lugar hay que pagar una entrada que son 50 dirham cada persona. 50. ¿Cuánto es en dólares? Más o menos 5, más o menos. Más o menos $5 por persona. ¿Y qué les podemos decir? Vale completamente la pena. Sí. Eso sí, un poquito más temprano pueden venir acá. Sí. Tienen esa área aquí, con el agua aquí, con ese alrededor, pero también pueden ir arriba. Donde pueden recorrer y ver. Sí. Y ahora vamos arriba y vamos a ver todo. Entonces estamos arriba y hay bastantes habitaciones pequeñas y también tienen una vista en el centro del lugar.
Entonces, otro lugar que necesitan visitar y muy cuidar son los souks, que la gente vende todo, de cuero, de cerámica, de madera, zapatos, ropa típica de aquí, todo. Y siempre la gente quiere que compras algo, ¿no? O alguien va a mostrar la vía y manda a un otro amigo, él va a explicar algo sobre, por ejemplo, con las bufandas. Sí. Y quiere que compras algo. ¿Qué Entonces, pasa con nosotros? Exacto, así que también deben tener un poco cuidado, deben saber decir no, gracias. Yeah. Y un poco negociar. Yeah. Un poco negociar. Siempre, porque sí. por ejemplo él dice para un Una bufanda. bufanda 350 dirham, que es loco, que es bastante, y al final pagamos 100, que creo estaba También de todas formas mucho, pero bastante, pero vale, eso está bien. Y quedan en la cabeza que al viernes es los viernes. como domingo en países cristianos, que la gente no venden mucho, es cerrado. Hay algunos sí que pero la están mayoría abiertos. van a estar cerrados, así que tengan eso también en cuenta. Los viernes la mayoría de los lugares van a estar cerrados. Ya, entonces no pierden eso. También las tiendas que venden lámparas, porque ese es muy bonito, es increíble. Y ya. Otro lugar, el Jardín Secret. Sí. Sí. Cuesta 80 dirham cada persona, por eso no vamos a entrar, porque es un jardín, es muy bonito, sí, pero tenemos nuestro budget. Sí, tenemos nuestro límite de cuánto dinero sí. que podemos usar en esas vacaciones, y por eso no vamos a entrar. Pero es un lugar cuando tienen ese dinero para su cuando no tienen un límite, cuando sí, no tienen. sí. Es directamente cerca de los souks, esos lugares donde pueden comprar las cosas y pueden combinar bien. Vale, salimos de ese laberinto. Ese laberinto es difícil. Es difícil porque las calles son pequeñitos y es facilito de perderse. Sí. En serio. Son así. todo callejones. Yeah. Ahora estamos en la plaza Gema El Fna, no sé cómo pronunciar, pero es así. Es la plaza central. La plaza central, muy famoso, y aquí pueden encontrar todito, de comida, de bebidas, jugos, plantas, sí. especies para la comida, para sazonar. Y también pueden encontrar gente que pone música y también gente con animales, por ejemplo monos o serpientes. Y claro, es interesante de ver, sí, pero necesitan cuidar porque ellos vienen y ponen, por ejemplo, el mono en tu brazo, hombro, no sé, y quieren dinero para eso. Entonces siempre dicen no, porque es nuestra opinión, es abusando de los animales, porque la gente viene, por ejemplo, va a las montañas, cogen los animales y usan para hacer dinero.
y creemos ese no está correcto y no apoyamos eso. Y la cosa es, sobre el día es mucho más tranquilito, pero en la noche aquí está fiesta, casi fiesta. Sí, porque hay tambores, gente con música. y bastantes estandes de comida. Muchísimo más. Y más gente y es una locura. Entonces también pueden hacer unos hennas, que son tatús que salen con henna. Con el material ya, henna. Que bueno, ya saben, dura 1 o 2 semanas. Lo pueden encontrar en la plaza, en el mercado, en la plaza grande de aquí. Hay señoras que se dedican a esto. Claro, los precios que les van a ofrecer son muy altos, exageradamente, que ustedes deben sí o sí por lo menos ir a la mitad, ofrecer la mitad. Poco menos, mejor, poco menos, y al final quedan con la mitad o menos, si sí. Es posible. Ajá. O dicen, ya que ese es mi precio, dicen no, bueno, salen. Se van. Normalmente la gente viene y dice, ok, vale ese precio, tú dices, no, quiero mi precio, y normalmente funciona. Y una otra cosa, hablamos sobre los animales y la gente con los animales, y cerca de esa tienda con ese henna estaba una gente que con estos animales, con serpientes. Y yo tomo fotos de Karen y un video de Karen que... Cuando me están haciendo esto. Y aquí cuando miramos las cosas y directamente una de esos viene y dice, ya haces fotos, necesitas pagar. Entonces la persona se acercó a revisar la cámara a ver si había fotos. Ya, no necesitan mostrar las cosas, en serio. Ya, tiene una conversación corta con él. No tienen miedo, en serio. Son pendejos y no tienen miedo. Pero no hacen fotos de esos animales directamente, que es obvio, porque necesitan pagar. Y ellos ven eso y ya, cuidado con eso. Y pues ha sido nuestro día 1 aquí en Marrakech, en el país de Marruecos, que no sé, yo siempre he querido venir acá a Marruecos, pero más por la novela El Clon. Déjenos en los comentarios si se la saben, esta novela, y siempre he querido venir por esa novela, así que bueno, estamos aquí. Sí, y ahora regresamos a nuestro riad, nuestro hotel. Riad significa jardín, pero ¿cómo está? Porque esos riads son muy tradicionales aquí. Y muy bonitos. Y muy bonitos. Pero eso vamos a mostrar en el video 2, mañana, para nosotros. Nuestro día último, con más lugares, más informaciones, más consejos. También vamos a subir, como decimos, un video sobre la comida, que también estaban unos trucos, estaban unas cosas que necesitan saber, que podemos decir es cuiden mucho, siempre. Y la palabra que deben saber cuando vienen acá es que hay que regatear. Hay que saber, hay que negociar. Ya, negociar, es muy importante. Sí, sin vergüenza. Eso. Sin vergüenza. Sí, entonces, nosotros solo bebimos nuestro té de menta con unas galletas y vamos a dormir muy pronto para despertar mañana fresquito y empezar con un nuevo día en Marruecos.
Esperamos que les haya gustado el video, que hayan conocido, que se hayan divertido. Denle like. Denle like, Comparte el video. suscriben el canal. Importante. También somos en Instagram, también, no olviden eso. Es mucho más de ver, más actual, más lugares, más fotos, más vídeos, también sobre nuestra vida y viajes, claro. Entonces nos vemos mañana. Gente. Chao, chao. Chao, chao. Me pareces mujer. ¿Qué colores para ti?